Chers auditeurs et auditrices, ce soir, nous sommes avec Michel, ou Miguel, il va nous raconter. Et c'est quelqu'un qui a une vie très intéressante, une profession très intéressante, et il va nous parler de tout ça. Hola, buenas noches, queridos oyentes. Estamos con Miguel, una persona que tiene una profesión muy especial que seguramente a todos les va a interesar y nos va a contar cosas fascinantes. Moi, j'essaie de faire bilingue, mais dans ce cas-là, on va parler en espagnol parce que sinon, ça va être trop long de traduire à chaque fois. Buenas noches, Miguel. Bonsoir, Michel. Bonsoir, bonsoir a tous et a toutes. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. No, al contrario, bienvenido. Y bueno, empecemos. Tenemos Miguel Falcón, francés, que vive en Buenos Aires. ¿Cómo es que Miguel Falcón vive en Buenos Aires? Bueno, mi familia vivía en Francia. Mis padres son argentinos, mi madre actualmente es argentina. Se instalaron allá a fines de la década del 70, se integraron, ya sabían francés, porque en la familia tanto el italiano como el francés es parte de la lengua de la familia. De hecho, mi madre reconstruyó la historia familiar hasta el 1700, un árbol genealógico que está preparando eh, en un blog de notas hace años, pero que ahora está formalizando. Eh, y en Francia ella trabajó en Tour Robert, en usinas, haciendo partes administrativas. Mi papá fue investigador, bueno, egresado de la Sorbona de Italia, perdón, de la Sorbona, En y París. después vino acá a Argentina. Ujú. Y acá, bueno, fue investigador él de CONICET. Y el francés siempre fue una lengua madre, junto con el español en casa. Entonces, durante hasta los 6 años en casa, hasta mis 6 años, predominó el francés eh, como lengua de referencia, como valores de referencia en casa. Hasta ahora, de hecho, en términos literarios, en casa predominan las bibliotecas el francés o las ediciones Folio, o 10-18, Bien. y otras tantas que hay, Gallimard, etc. Eh, y bueno, es un patrimonio familiar. Bueno, yo nací allá, en consecuencia a mis hijas, a mi hija, eh, a mis dos hijas en realidad. Les hablo en francés, una lo adoptó más rápidamente que la otra porque es más chiquita, y prontamente, en 15 días, Sebastián, cuando nazca, aprenderá francés también. Escuchar el francés desde su primera hora. Exactamente, Mira qué lindo. así Bueno, es. qué lindo. Entonces, estoy en Buenos Aires desde chico, desde los 2 años. Pero eh, me crié acá de hecho, en el colegio primario, eh, en uno de los colegios a donde había ido, íbamos con chicos que eran diferentes de otros países, con lo cual siempre hubo una mirada de cinta de Moebius. Uno es de acá, pero también es de allá, y el de allá también es de acá, entonces es parte de la identidad bilingüe o Seguro. binacional. Ujú. Es ¿Y así es. cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu profesión? Eh, Mi trabajo predominantemente es docencia. Yo soy docente universitario, docente en terciarios, en secundario también. Incluso tengo algunos años en la primaria. Eh, ¿En y qué también disciplina? en la Universidad Favaloro soy profesor de ecología. En terciario soy docente de geomorfología en la carrera de guardaparques y en la carrera de guía de turismo del Instituto Perito Moreno. Y en un colegio secundario doy geografía. O sea, mi formación, yo soy geógrafo Geografía. y técnico universitario en manejo de biodiversidad. Antes de trabajar como docente, fui 5 años guardaparques para el municipio de San Isidro,
Ahí hacía gran parte del trabajo, era un conjunto de áreas protegidas muy chiquitas, urbanas. Fuertemente es educación ambiental, interpretación de ecosistemas. Y antes, yo les diría, desde los 20 años, 2003, 2004, empecé guiando en francés en diferentes emprendimientos privados en el Delta. Me llamaban, gente me decía, mira, vienen visitantes de Francia, necesito que alguien les interprete el entorno mientras vamos por el barco, ¿te animás? Vamos. Y empecé así, empecé Ya. muy espontáneamente con amigos que por ahí tenían ya emprendimientos turísticos propios o redes de turismo propia, y la verdad que es una pasión la interpretación de la naturaleza, tanto en Me el aula imagino. como para cualquiera que digamos, esté interesado en entender la naturaleza, sobre todo, entenderla y valorarla. Y actualmente haces ambas cosas, sos guía y sos docente. Así es, exactamente. Ujú, Actualmente yo soy guía, intérprete naturalista, ujú, y colaboro con empresas francesas que me contactan y me asignan los grupos. Eh, Hacemos los city tours en Capital Federal y también eh, pertenezco a una ONG que se llama Proyecto Pantano, que es una ONG conservacionista eh, de biodiversidad, sobre todo en el delta del Paraná, que hay una ujú. especie emblemática. Nosotros conservamos, se llama el ciervo de los pantanos, que tiene un requerimiento de muchas superficies y eso nos implica articular con actores sociales de la región, empresas forestales, medianas, pequeños productores forestales, que son las áreas donde el ciervo más seguro se siente y donde no lo caza. Y con estos productores forestales, sobre todo de un canal que se llama ALEM, a la altura de Campana, generamos una cooperativa de turismo sostenible. Ujú. Entonces, venimos llevando contingentes no muy grandes, porque la idea es turismo educativo, Claro, que no sea y turismo. invasivo, además, claro. Exactamente, perfecto, exactamente, Cristina. Llevamos a hacer observación de cierre de los pantanos y de un montón de otros animales que aparecen ahí, carpinchos, hoy llamados capibaras, o Así, sino sí. también zorros, también el lobito de río, ¿m? Aves Obviamente también, cierro de los pantanos desde allá, ¿no? Hay el salidas que hemos protagonista. visto 21 ciervos de los pantanos, hemos visto, lo cual es un número, es mucho mayor que lo que se ve en Iberá, y esto es a 100 kilómetros de Capital Federal, ¿sí? O sea, es muy cerquita lo que estamos llevando. Y obviamente eh, esto lo combino tanto en castellano con mi compañero Tomás Turn, que es el coordinador de Pantano Outdoors, es el que articula con los productores forestales, con los transportistas o con otros guías, eh, y también con los colegios. Con él hacemos tanto guías en castellano como en francés. También tenemos guías en otras lenguas, ¿no? Guía en ruso, Claro. en inglés, en portugués. Yo me encargo de la francofonía. Ujú. Entonces, en ese sentido, el proyecto tiene la extensión para la comunidad local, sobre todo en la región de Campana, para valorar el patrimonio histórico y natural de la región, y para la comunidad francesa. Que cabe decir que a 18 kilómetros de Campana, delta adentro, es decir, hacia el este de Campana, cuando uno mira hacia el río desde la costanera, hay un conjunto de construcciones de finales del siglo XIX que perteneció a la familia Blondeau. Los Blondeau, Désiré Blondeau, era secretario del consulado de Francia en Buenos Aires a fines del siglo XIX, principios del XX. Él fue uno de los productores frutihortícolas de la región y promotores de la forestación en ese área. Y es interesante porque parte de la infraestructura es patrimonio histórico de Campana y obviamente con Pantano Outdoors estamos queriendo revalorizarlo para la Claro. comunidad franco-argentina también.
Muy bien. Y contame un poquito qué características tiene el ciervo de los pantanos. Uf, ciervo de los pantanos es un animal precioso. Eso es lo primero que puedo decir. Es una belleza. Eh, para quien nunca nadie vio un ciervo, se tiene que imaginar un tamaño de un caballo un poquito más grande con Ujú, cuernos. Cuando ujú. pisa, suena igual los cascos en el suelo. ¿Qué características tiene particularmente el ciervo de los pantanos? Es el segundo mamífero más grande de Sudamérica. Los Ah, machos pueden pesar 150 kilos, las hembras 120 kilos. De altura, con las astas, pueden llegar a tener 2 metros, 1,80 y pico, ujú, depende del, del- del individuo. Pero son sí. animales de gran porte, muy gran porte. Son muy ágiles, tienen adaptaciones para los humedales, que son los ecosistemas donde predomina, digamos, requieren a lo largo del año al menos una vez inundarse. Entonces todas las formas de vida están adaptadas a la inundación. Y el ciervo de los pantanos, a pesar de su peso, tiene entre sus dedos, ¿sí?, unas membranas, como si fuesen patas de rana, que le Ujú. permiten caminar sobre el barro. Le permiten nadar también. Son excelentes nadadores. Hay videos, de hecho tenemos posteado videos en las redes, de ciervos nadando en el río Paraná, ¿sí? Yendo de una Ah, orilla a otra. Y el río Paraná de Las Palmas es ancho, hay que sí, nadarlo. sí, sí. Eh, es un animal al mismo tiempo que pasa desapercibido, con lo cual uno puede estar al lado y no darse cuenta, porque tiene una coloración, sería bayo, y color marrón, ocre, Como que es lo el hace Paraná, claro. Se mimetiza. exactamente como el Paraná, como la corteza de los árboles, que lo hace casi imperceptible y además es muy silencioso, ¿sí? A diferencia de muchos otros ciervos de otras regiones, es un bicho que casi no hace sonido. Entonces, para verlo, hay que estar muy atento con los sentidos, ¿sí? Sobre todo con la vista, porque cuando uno va en el recorrido que nosotros hacemos, uno lo que busca es un color eh, ladrillo gastado, ¿sí? Ujú. Es como ver el atardecer, como ver un atardecer. Es el color que hace en el medio de la vegetación. Si uno en medio del verde ve un atardecer y estás en el mediodía, eso es un ciervo de los Es un pantanos. ciervo, mirá, Sí. mirá. Bicho precioso. ¿Y de qué Y se alimenta? Ah, es bien, ah, perfecto. Eh, vamos con lo justo. Se alimenta de plantas flotantes. Es decir, hay plantas que se llaman azoyas, por ejemplo, son unas plantas flotantes muy chiquititas. De hecho, muchas de las plantas flotantes que venden en los viveros vienen de los humedales de la región. Y lo interesante es que, obviamente, pueden llegar a comer otras plantas nativas, por ejemplo, algún que otro hoja de sauce, mimbre, pero en realidad lo que ellos prefieren, el óptimo de su ambiente, es el ambiente ribereño, ¿sí? En los bosques del delta, que son las partes altas, las que menos se inundan, hay que pensar, si me permiten, si me permitís, sí, claro. el delta del Paraná o las islas del delta del Paraná son como un sombrero invertido. Hay una parte que es elevada y una parte que es Ah, deprimida. Está el borde y está la depresión en la isla. sí. Entonces, cuando hay la inundación, los animales van al borde. ¿Sí? Van todos al borde, la parte más elevada, donde crecen los árboles. Ahí se produce también mimbre o sauce. Y es ahí donde Ah, los productores forestales, sobre todo de mimbre, pensaban antes que estos ciervos les comían el mimbre y le arruinaban la producción. Entonces, históricamente, lo ralearon, lo cazaron o lo lo expulsaron. depredaron, claro. Claro. Con Proyecto Pantano demostramos que en realidad el ciervo de los pantanos no se alimenta de mimbre, se alimenta de plantas flotantes. Entonces, esto cambió la percepción de los pequeños productores, que se habían muy afectados económicamente con las pérdidas del mimbre, y empezamos a percibir que había cambios en la población de ciervos pantanos, de manera tal que había tenido un cierto crecimiento. El único inconveniente que tiene es que hace falta que interactúen o que se reproduzcan con individuos de otras regiones. Ah, Entonces, si esto no ocurre, empezamos a tener problemas genéticos, que a veces se pueden evidenciar, por ejemplo,
con albinismos, es decir, ciervos completamente blancos. blanco. En vez de ser un ciervo color bayo, como es la parte de atrás de la biblioteca que yo tengo acá, y un poquito más Sí, oscuro, completamente blanco. Es un semáforo en el medio de la vegetación. Algo sí. blanco se ve en todos lados. Entonces ese animal, tanto a la noche como de día, atrae la atención. Entonces, Presa eso fácil, claro. exactamente. Y en los problemas que tenemos se llama de conectividad, es decir, de poder desplazarse hacia otras áreas, hace que eh, estos ciervos se reproduzcan entre sí, entre primos lejanos, pero son todos más o menos la misma familia, ¿no? Todo esto en el bajo delta del Paraná, es decir, desde la costa de Tigre hasta Zárate, para que se den una idea, son un área Sí, bastante sí, grande. es importante, sí. Eh, pero lo interesante es que en nuestras salidas, ¿sí? En nuestras salidas que hacemos por la isla Talavera, ¿sí? Tenemos garantizada la observación del ciervo de los pantanos. No hubo una sola vez que la gente se haya vuelto sin ver ciervo de los pantanos. Después, obviamente, como yo te dije, se ven carpinchos, lobitos de río, ¿sí? Pero a diferencia de los ciervos europeos, el ciervo de los pantanos es un animal que es solitario, ¿sí? No tiene, cuando hay brama, no generan arenes como los ciervos europeos, como el Axis o el Aphes u otros, ¿sí? Ujú. Colorado. Son ciervos que es muy difícil de verlos juntos. En algunos casos nosotros hemos encontrado entre ellos jugando o desplazándose. En general, durante las guiadas, obviamente, no hacemos solamente hincapié en la importancia del ciervo, sino en todo caso de la historia del Delta, ¿sí? La Ujú. historia del Delta que originalmente las comunidades originarias hasta el 1500, 1600 eran quienes modelaban el paisaje, es decir, sembraban, utilizaban las áreas para conectividad, de caza, ¿sí? Quienes van a poner a producir el delta en términos, si se quiere, industriales o arraigando la población, van a ser los jesuitas, van a ser los primeros que van a implantar, por ejemplo, los cultivos de durazno. Hace principios 1821 vino un naturalista francés que se llamaba Alcide d'Orbigny. Ujú. Él fue uno de los grandes colectores de biodiversidad para el imperio francés en su momento. Eh, Pasó por la región y en su libro Viaje por las provincias meridionales, si no me equivoco, de la Argentina, plantea que el delta eh, llegaba hasta Zárate. No existía el delta ni de Campana, ni de San Fernando, ni de Tigre. No existía el delta del Tigre donde la gente ahora va Ujú. a recrearse, ¿sí? Eso era Río de la Plata, porque se van acumulando sedimentos, se forman islas. En esas islas iniciales, dice D'Orbigny, hay ciervos, ciervos grandes. También, dice, hay duraznos que me cuentan que los abandonaron los jesuitas cuando los echaron. Claro, los habían echado en 1767. ¿Sí? Y esos cultivos de duraznos se asilvestraron, igual que de manzanas y otros, y la gente los usaba para ir a comer. ¿Sí? Y colectaba parte de esas, cosechaba parte de Claro, esos frutos. sí, sí. Pero tenían un riesgo, había un gran riesgo, y él dice, en cada isla donde yo veo una cruz, lo que me dicen los canoeros es que no me tengo que ni acercar, porque eso es alguien que se encontró con el jaguarete. Ah, Es decir, lo que nosotros llamamos delta del tigre, ese tigre hace el referencia jaguarete. o Ah, al mira, puma o al jaguarete. mira. Exactamente. Entonces, nosotros cuando interpretamos nuestro principal evento, que es la salida de avistamiento de Cierro de los Pantanos, hacemos otras salidas también, desde Pantano Outdoors. Sobre todo, hacemos hincapié en que estamos en el medio de un corredor biológico, es decir, hay como un couloir, es decir, un Sí, un corredor, corredor. sí, es un corredor que transmite plantas, animales, genes,
desde las zonas subtropicales, desde sur de Corrientes, norte de Entre Ríos, sur de Paraguay, incluso hay especies que vienen desde Misiones y Ajá. terminan llegando hasta bien cerquita de Buenos Aires. Entonces, estamos en otro dominio que se llama dominio amazónico. Y gran parte de lo que nosotros vemos en nuestras salidas son animales, ¿sí? Que en realidad tienen su origen biológico en otras latitudes. Pero el Paraná es un gran corredor que conecta nuestras latitudes con latitudes más al norte. Cosa Claro. que no pasa en La Pampa, ¿sí? O no pasa en otras No regiones. hay opción, claro, claro. Es Y súper interesante. Dime, perdón. no, vos decías que solo para continuar, digamos, te tienen que aparear con especímenes de otras latitudes. ¿Y cómo lo hacen? ¿Vienen? ¿De dónde? Por ahí, no exactamente de otras latitudes, con que sean de poblaciones que, No digamos, parientes. sí, evidentemente deberían ser otras latitudes, sí, digamos, no tienen que ser individuos de tan lejanos, ¿no? Lo que Ujú, pasa es que tiene que haber un intercambio de información genética claro. entre las poblaciones para hacerlas más robustas frente, por ejemplo, a algún tipo de virus que pueda Ujú, atacar a algún tipo de animal que tenga una cierta predominancia genética frente a otro de la misma especie, siendo la misma especie, ¿no? Cuanto más variable, cuanta más heterogéneo es eh, la carga genética de una población, ¿sí? Más posibilidades hay que si alguna proporción de esa población se ve afectada, la otra siga siendo reproductiva o tenga mayor cantidad de descendencia, tal vez. Entonces, eso garantiza que esas poblaciones eh, puedan sobrevivir. Sobreviven, Ahora sí, claro. exactamente. Ahora, si de a poco se va homogeneizando, viene un virus o cualquier tipo de otra enfermedad que afecta a todos por igual y te hace mucho menos posible la descendencia, es decir, que Ja, sobrevivan. Y va achicando la empiezan a población. aniquilarse, lógico. Eh, Exactamente. Entonces, bueno, la idea es aumentar los espacios donde los bichos puedan desplazarse. Esto es, ujú, sobre todo las forestaciones donde no cazan. ujú. Hay mucho de eso, depredadores humanos. Eh, bueno, nosotros tenemos una posición que tratamos de no juzgar a quienes cazan al ciervo. Primero porque son los que saben mucho más que nosotros, que Javier Pereira, que es el responsable del proyecto, Panda. Proyecto Pantano, ¿sí? Que es investigador con CONICET, que Natalia Fracassi, que es también investigadora del INTA y que es una de las promotoras del desarrollo sostenible en la región. Eh, Ellos obviamente tienen años de campo, años de teoría, pero trabajan y construyen conocimiento con, por ejemplo, productores forestales, de mediano, grandes empresas también, y también, obviamente, el poblador que, por cuestiones de desarrollo económico o por diversificación de actividad, caza, Ujú, ¿sí? Entonces, algo que nosotros aprendimos es que no hay que juzgar a quienes cazan. En todo caso, ujú, lo que hay que hacer es eh, tratar de que el tamaño de las poblaciones crezca para que aquel que case no afecte el total de la población. Porque en está bien. definitiva está funcionando como el yaguareté. Si hubiese Claro. yaguaretés, habría otra Claro, diversidad de ciervos, que de contribuya a un especies, ¿no? equilibrio, no que sea algo que Exactamente, nefasto, claro, claro. exactamente, ¿Y son exactamente. amigables así cuando ustedes se acercan o tienen que verlo a mucha Olos. distancia? No, el ciervo, o sea, es muy tímido. El ciervo hace algo que es muy interesante, que es como la vaca. Vos la vaca la mirás y si no le gustás, se da vuelta y te empieza a mirar por sobre el hombro. Si come, pero de rato te mira por sobre el hombro. El ciervo es mucho más simpático que la vaca, obviamente, pero es mucho más carismático, ¿sí? Pero tiene esto, ¿no? Vos lo encontrás por ahí un poquito más lejos, a unos 50, entre 20 y 50 metros, pues ya antes ya te huelen, ya te vieron, sobre todo si el viento viene de uno hacia ellos. Pero lo que hace este bicho se pone de costado, va comiendo, baja la cabeza, levanta la cabeza, come y te mira. Y obviamente es una forma de decir, si vos te mueves un poquito más, yo así como estoy me voy para adelante.
¿sí? Siempre está Ah, dando el corte trasero. ¿Sí? Cuestión de estar preparado por si tiene que huir entre medio de los árboles o el pasto. pero va a Pero, huir, nunca va a pero atacar. no, no, estos animales no Es atacan como un para nada. caballo, claro. No, no, son presa, ¿sí? Salvo Claro. que por alguna causa no tenga lugar para huir y no queda otra que con De esas astas puedan defenderse, tener. claro. Ujú, Exactamente, pero no hay casos. No hay casos. Son animales muy, muy tiernos, son muy dóciles, ¿sí? ujú. Eh, son animales, digamos, que son presa, entonces no atacan, se escapan, ¿sí? Eso es posible, que donde pasó no lo ves más, ¿sí? Por eso son tan difíciles de ver. Uno suele encontrar lo que llama la feca, es decir, Sí, la caquita del sí, ciervo, sí, sí. o las huellas, o por ejemplo algo que hacen es las astas, eh, tienen como una suerte de felpita, y ellos en un determinado momento del año, que no está marcado para esta especie, empiezan a rascarse contra los árboles. Entonces encontrás o la cornamenta caída, o encontrás también árboles que están completamente raspados, es decir, sin corteza, porque los ciervos se rascaron contra esa corteza. ¿Sí? Eh, y es muy simpático porque uno se imagina cuando el perro se rasca contra una pared, lo mismo hace el ciervo y de paso marca el territorio. ¿Sí? Claro, Es interesante, seguramente deja su olor. ni hablar. Y otra cosa que ellos tienen es que tienen unas orejas, ¿sí? Que las pueden mover para todos lados, ¿sí? En 180 grados. Entonces, cuando uno interpreta cómo es que ellos perciben el ambiente, al mismo tiempo que pueden escuchar hacia adelante, están escuchando los pasos que uno puede hacer atrás, sin que se haya dado cuenta, ¿sí? O sea, mueven las Nosotros, no, orejas independientes una de otra. claramente, sí, Ah, la qué mueven cool. independientemente. Ah, Sí, 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 sí. ah. Incluso cuando está comiendo está permanentemente atento que no venga un jaguarete a comérselo. No hay jaguarete, ciervo, pero no importa, en su instinto hay un predador, puma, jaguarete, que está disponible para predar sobre él. Entonces, viven en alerta ellos. Ujú, Su visión no es tan buena, su olfato es excelente. Tienen, tienen un olfato que es impecable, ¿sí? Ellos, obviamente, parte de su comunicación no es la emisión vocal que hacen es muy, muy poco gracia, no tiene gracia, ¿sí? ujú, No ujú. hace como la brama europea grandes sonidos. Es muy, muy pequeño, no se escucha, es inaudible. Discreto. Eh, muy discreto, pero eh, la comunicación entre ellos es en este marcaje de olores también que hacen. Entonces uno dice, bueno, pero si andan sueltos individualmente, ¿cómo se conectan? ¿Cómo se Entre comunican? ellos. Bueno, se comunican por el olfato, por ejemplo, ¿sí? Claro, Marcando el territorio con el olfato. Sí, hay una representación muy diferente a la nuestra. Nosotros marcamos con la vista, es nuestro principal sentido. ujú, El mundo percibido de otra manera lo hace mucho, y poder interpretar eso lo hace mucho más rico. Entonces hay claro. múltiples dimensiones que uno no percibe o percibe, pero no tan fuertemente. Cambia Y la eso es lo que a nosotros mirada, claro. Sí, sí, sí. es exactamente lo que nos interesa en las guiadas, sobre todo, a mí me interesa personalmente en todas las guiadas, incluso acá en Buenos Aires, cuando no es con cuestiones de naturaleza, lo mismo, pero cuando es en áreas protegidas o en áreas de producción que no sean urbanas, nos interesa desde ya también, obviamente, desde Pantano Outdoors, que enriquecer la, la comprensión del patrimonio natural e histórico donde uno va. Por eso, cuando uno comenta lo de los cazadores, suele hacer digamos, suele choquear un poco, porque ¿cómo puede ser? No están diciendo si está bien o está mal, no lo juzgamos, que son actividades, ¿no? Ajá, Entonces, eso interesante. también hace que uno valorice diferente. Claro, Obviamente, el tipo de caza no es lo mismo alguien que va a lucrar con la pieza del animal que alguien que va a comer, seguro. ¿sí? Claro, no es una casa En- industrializada, digamos. Claro. Exactamente, bueno, Ya, ahí hay que hacer la diferencia. Entonces, en ese claro. sentido, también a nosotros jugamos con esos matices, ¿sí? Una Ujú. persona que vive en el medio del delta, que no tiene, por ahí no tiene los servicios básicos, ¿sí? Que por ahí es pobre estructural, ¿sí? Bueno,
un ciervo es, frente a tener que hacer 3 horas de lancha para ir a comprar la carne al continente y volver, o que pase la lancha con la lancha al almacén, es otra forma de vida ya. Ujú. Sí, bueno, el ciervo, si se te cruza uno, bueno, hay que Es alimento, claro, sacarse, es así, hay que aprovechar. Entonces, claro. bueno, pasa, Ujú. es así. Eh, pero bueno, forma parte de nuestro objetivo de interpretación, ¿no? Sobre todo cuando vienen personas de, bueno, todos de Capital Federal y están acostumbrados en el Delta a pensar el Delta o la percepción del Delta es la de Tigre, con casas en palafito, con lanchas que van y vienen, y uno ingresa por Isla Talavera y se dan cuenta que la isla parece más el sur entrerriano que otra cosa, ¿sí? Y que además, digamos, los productores forestales tienen plantas nativas, pero también tienen plantas industriales, sauce y álamo, y que el animal este es un animal silvestre, pero está prefiriendo, sobre todo, ambientes de uso industrial extensivo. Dice, pero ¿cómo puede ser? En realidad debería estar en las áreas protegidas. Sí, pero por cierta particularidad del animal se siente más seguro en lugares donde no lo cazan. Y esto es también enriquecer la visión. Generalmente cuando uno habla de naturaleza se piensa solamente en conservación dentro de áreas protegidas. Y nosotros, con nuestra actividad de guiadas, con nuestra actividad de turismo sostenible, buscamos mostrar, uno, cómo la actividad durable, es decir, que sea amigable con el ambiente, permite también generar valor a través de la biodiversidad. Es decir, pautas de producción forestal que permiten conservar la biodiversidad también abren posibilidades de trabajo en la rama del turismo. Y hay un Ujú. montón de personas ALEM, en el canal ALEM, que están interesadas en poder agregar valor en el tiempo que están esperando que crezcan sus árboles. Es decir, poder ofrecer algún tipo de servicio, ¿sí? A quien quiera conocer el delta de enfrente de Campana. Y eso en parte es lo que hacemos o tratamos de construir desde la cooperativa Pantano Outdoors, que pertenece a el proyecto Pantano. ¿Sí? El Muy proyecto bien. Pantano es una ONG, ¿sí? De que Eh, y- ganamos Dime, dime. un presupuesto chef, ¿sí? Un premio internacional que Ah, duró unos cuantos años. muy bien. Bien, Nos queda poquito, perdón, pero yo te voy a pedir que hagamos una dale. pausita y volvamos, porque me quedan algunas Dale. cosas por preguntar, si es que tenés tiempo, Miguel. Sí, No, obviamente. me reinteresa lo que estás contando. Hiciste la aclaración recién de que había carpinchos ahora llamados capibaras. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esa moda de los capibaras ahora? Ok. Eh, ¿Por qué? Yo creo que no está mal, en el sentido que hay mucha gente que ahora conoce al carpincho. Creo que tiene que ver con los cambios en el uso que hubo en los humedales en el norte del conurbano bonaerense, ¿sí? Lo que es Nordelta, donde estos animales, a diferencia del ciervo, hay que decir la verdad, los carpinchos son grandes ratas, tienen una buena cantidad de crías, tienen una adaptabilidad muy grande, Ujú. entonces a ellos les transformaron el humedal, en realidad se lo cancelaron, se lo impermeabilizaron y dejaron unas lagunitas en el entorno, al lado del río. Y dijeron, bueno, a ver, esto también nos sirve, ¿por qué no? Y entonces No empezó me a haber voy, un dijeron. aumento claro, no me voy, vuelvo. Si quieren que Claro. vaya, no me voy, vuelvo. Y vuelvo con más. Entonces se lo empezó a registrar como en algún momento, hace unos 2, 3 años, hubo como una suerte de boom de invasión de carpinchos, se están invadiendo por todos lados. Bueno, en realidad no es más que se transforma el humedal, no tenían recursos, en consecuencia volvieron a esas áreas que eran del humedal, es decir, de áreas inundables, de islas que se transformaron en barrios cerrados, y a partir de ahí hay una suerte de una transformación de la imagen del carpincho a capibara, como es el nombre guaraní, y sobre todo utilizado en inglés, en portugués y en francés. Ah, Entonces, mira, hay una es lo mismo, es resignificación, casi lo mismo. lo mismo, es el mismo animal, es que es el mismo animal, solo que hay una cuestión de mercado ahí Ah, atravesando, que sí, es sí, sí, capibara como marca. sí, Capibara sí, como sí. marca es mucho más vendible que carpincho, que va con tejido ¿cómo se llama? De alpargata. Digo, a mí me gusta carpincho, pero bueno, ¿seguís? Por supuesto. Te pido que hagamos una pequeñísima pausa y volvemos. No, por favor. Bien, perfecto.